Bueno, gracias por venir porque no me esperaba toda esta cantidad de gente, así que gracias a todas por estar acá. Y antes de empezar quería agradecer sobre todo a la Fundación Anselmo Lorenzo, porque si no hubiese sido por ellos todo este material no hubiese podido ser visibilizado, ser activado. Y gracias a Juan, que no quiso asomarse, pero sé que está por ahí, que fue la persona que facilitó todo este trabajo. Y que al final, en vez de poner problemas, siempre ofreció soluciones para todo y nada, le queríamos agradecer eso en particular y por custodiar este archivo, que creo que es un archivo queer, pero también es un archivo anarquista, antifa, es un archivo que resiste y creo que es un buen lugar para que esté alojado, lejos de las grandes instituciones del poder, lejos de los grandes museos, está en un lugar en donde se hacen asambleas, en donde hay militancia obrera, en donde hay un gran colectivo que trabaja incluso de manera voluntaria para que todos estos archivos escaneados puedan estar a disposición de investigadoras. Así que agradecer un montón el trabajo que se hace desde la Fundación y que me abrieron las puertas de este lugar y me hicieron sentir en mi casa. La verdad, los últimos 6 meses que estuve trabajando en esto fueron increíbles. Y bueno, ahora como parte introductoria de cómo llegó todo esto, fue un poco el azar, la casualidad, la deriva. Entré un día yo en la Fundación porque justamente estoy vinculada también a la movida de autoedición, a las ferias de fanzines, de gráfica impresa, y lo conocí a Juan en un tenderete, en donde él dio una charla sobre archivo y memoria que me gustó mucho. Y a partir de ahí empezaron a salir ciertas preguntas y ciertas reflexiones en torno al archivo y yo le pregunté sobre todo por el archivo queer, ¿no? ¿Qué pasaba con el archivo queer? ¿En dónde tendría que ser alojado? Si tiene que estar en cualquier lado o no, que yo creo que no. Y que justamente es un archivo que a veces no encuentra su lugar, es lo que más le cuesta justamente pervivir. Mucho material se pierde, mucho material queda abandonado. Se pierde trazabilidad de un montón de documentos porque justamente, como algo que planteaba yo en mi proyecto de investigación, son archivos desahuciados, son archivos que han sido sacados a la fuerza de sus lugares de origen, son archivos que no saben a dónde tienen que ir a parar, son archivos que por ahí caen en lugares en los que no son bien recibidos, no son correspondidos, no son respetados y mucho de ese material se pierde. Incluso se pierde por parte de las personas que lo tenían, que por no saber en dónde dejarlo termina en la basura. Entonces creo que también hay una parte y hay un vacío muy grande en la memoria del colectivo que se pierde justamente porque no tenemos un espacio que nos interpele, un espacio en el que podamos trabajar con todo ese material. Está todo disgregado y es un gran ejemplo también el ejemplo de la RADI, de la Radical Gay LSD, ¿no? De que los archivos de la RADI LSD han quedado diseminados a lo largo de los años, desde los 90, y de a poco vamos reconstruyendo y agarrando trozos de este rompecabezas y vamos un poco construyendo esa historia que quedó algo perdida. Entonces, bueno, yo vine a la Fundación, simplemente pregunté si tenían algo en este gran paraguas queer de material que a mí me pudiese interesar para una investigación y de repente apareció, bajo la consigna de Radical Gay, había una cantidad de carpetas con un montón de material y simplemente me dispuse a empezar a investigar qué es lo que había dentro. Al principio me fascinaron las fotografías analógicas que están expuestas ahí en las vitrinas, que muchas de ustedes ya habrán visto, y a partir de ahí empecé a sacar fanzines, revistas, folletos, carteles, que sin embargo, si bien era todo del archivo de la RADI LSD, no es que era producción propia de ellas, sino que era un poco la biblioteca. Y eso me gustó más todavía, ¿no? Porque al final es un poco también ampliar la biografía de un colectivo a través de sus lecturas, a través de las cosas que comparten, a través de los fanzines que intercambian, de por qué se guardaron ciertos fanzines y otros no. Y en toda esa vorágine de papeles me di cuenta, mirando las revistas, los fanzines y los archivos, que había una intersección muy grande de la lucha queer con el antifascismo, con el movimiento Ocupa, con el movimiento anarquista, el movimiento de insumisos al ejército, y que estos colectivos LGTB+ estaban vinculados en todo eso también. Y al final eran un eje articulador de todos estos movimientos sociales de los 90, de los que formaron parte. Por eso esta exposición en algún punto la planteé desde
las identidades queer intersectadas con el antifascismo y, bueno, y los movimientos que acabo de mencionar. Los bloques de la expo están separados un poco en esas temáticas también. Y nada, un poco esa es la historia principal de esto, pero tiene una historia también que antecede, porque este archivo de la RADI, al final de la RADI hay poco, y la mayoría también está en el Reina Sofía. Guille se encargó de trabajar un archivo muy grande de material original del Reina, de la RADI LSD, que para los que no conozcan hago simplemente un detalle. Fueron 2 colectivos de los 90 muy potentes, la RADI por el movimiento marica, LSD por el movimiento boyero, que militaron mucho durante la crisis del SIDA en los 90, militaron mucho del antimilitarismo, apoyaron la ocupación, apoyaron el antifascismo, porque al final el colectivo queer estaba muy violentado por agresiones homófobas de grupos nazis en los 90, y todo eso está al final interrelacionado. Pero bueno, quería un poco también que Guille les cuente esa parte anterior a todo esto, que al final es un poco ampliar el archivo que está en el Reina Sofía ahora mismo, desde un lugar distinto, como es la FAL, que me parece que tiene muchísima relación con todo lo que estamos hablando. Bueno, hola, yo he tomado muchas notas porque hablar del archivo queer, aunque no lo parezca, es un tema muy complejo. Intentaré ser breve, os pido un poco de paciencia. Lo primero, quiero dar muchas gracias a Lucía Simón, que ha sido muy generosa conmigo desde que hablé con ella hace nada, porque esto lo ha hecho en muy poco tiempo, y a la Fundación Anselmo Lorenzo, que es el lugar, yo creo que más adecuado que tenemos en Madrid para que esté este archivo. Y bueno, como trabajo en el Reina Sofía, quiero aclarar lo primero, que he venido aquí a título particular, no vengo en nombre de ninguna institución, ni representando a nadie, y lo que voy a decir son opiniones personales, que a lo mejor no coinciden con otro tipo de opiniones. Y también para que no haya lugar a engaño, como que creo que hay que ser honestos cuando se trabaja con archivos y de colectivos. Entonces yo quiero contar cómo empecé yo a trabajar con esta documentación. Yo soy bibliotecario o archivera, como queráis. Trabajo en el Reina Sofía desde 2005 y no estoy vinculado, curiosamente, al proyecto de archivos personales que tenemos allí en la biblioteca, pero en un determinado momento, en torno al año 12, participé en un proceso colectivo. La palabra colectivo creo que la voy a repetir hasta el aburrimiento. Un proceso colectivo de constitución o generación de un archivo que en el Reina Sofía se llama Archivo Queer, pero que es muy diferente a lo que tenemos aquí hoy, porque técnicamente lo que hay en el Reina Sofía, que técnicamente es una colección documental, es decir, como que se inició un proceso en el que participaron muchas personas por parte de la institución, yo fui una de ellas, entre otras muchas, y participaron luego un grupo de personas que estuvieron en la parte de investigación y que representaban a los colectivos. Estaba Fefa Vila, que representaba a la RADI, Andrés Senra, que también está aquí hoy, que estuvo muy vinculado perdón, que estoy un poco nervioso. Estuvo vinculado a la RADI, y luego estaba Lucas Platero, que también perteneció a otros colectivos, RQTR, y Sejo Carrascosa, que también formó parte de la RADI. Y todas estas personas y muchas otras, que algunas están hoy aquí, gente de la RADI, hubo un momento que pusieron en común lo que habían guardado en sus casas en el momento de disolución de la RADI y de LSD, que fue en torno al año 96, 98 más o menos, ¿vale? Hay mucha confusión porque se dice siempre la RADI es de los 80 y para nada, y son de los 90, los dos grupos, empiezan y terminan en los 90. Y luego, además, mi vinculación al proyecto venía por otro proyecto que yo estuve vinculado, que era del Reina, que se llamaba Somateca,
que hay aquí algunas personas que también pertenecieron a ese proyecto, a las que quiero y aprecio mucho. Y luego, además, como siempre, todo lo político es personal y todo lo personal es político. Yo llegué a la RADI a través de mi pareja, que también está aquí, que llevamos muchos años juntos, que es Guillermo Goenechea, que era una de las personas que guardaba parte de esa documentación en su casa. Entonces, y que en realidad los verdaderos protagonistas, porque estamos hablando de un archivo vivo, son las personas que formaron parte de la Radical Gay y de LSD. Aquí hay unas cuantas hoy, luego, bueno, si puedo diré sus nombres, pero bueno, lo siguiente, a ver, ¿cómo sigo? Y los materiales que llegaron al Reina vinieron a través de donaciones, porque fue uno de los parámetros era que no se compraba nada para que no interviniera el dinero por medio, y fueron donaciones muy generosas de Juan Argelina, que está aquí, de José de Cádiz, Alfredo Floro, que los dos únicos vídeos que se conservan de la RADI, Guillermo Goenechea, Ricardo Llamas, Ángeles Oliva, Andrés Senra, Fefa Vila, y Lucas Platero también quiso añadir documentación, pero yo en aquel momento era incapaz. Hoy tengo más conocimiento si hubiera sabido gestionar, era documentación digital. ¿Qué ocurre para establecer bien el origen de lo que hay aquí, que yo creo que es perfectamente trazable? Cuando desaparecieron tanto la RADI como el LSD, tenían un local en la calle Hortaleza que se llamaba Aurora Intermitente, que a algunos de los que estáis por aquí os sonará. La calle Hortaleza 19. Calle Hortaleza 19, en Chueca, sí, aunque la RADI y el LSD no se movían mucho por Chueca. Es curioso porque era un espacio en el que se les cedía a los colectivos para poder hacer reuniones o asambleas o tener un espacio en común, pero eran dos colectivos que la verdad chocaban mucho con ese movimiento de capitalismo rosa que estaba empezando a surgir en los 90, y ellos tenían una posición más radical y decidían hacer su vida y su militancia más cerca de Lavapiés, sí, más vinculado a otro tipo de movimientos. Sin embargo, a partir de este local, cuando la RADI y LSD se van disolviendo, LSD fue lo último que se data alrededor de 1998, la Aurora Intermitente en algún momento deja ese local de Hortaleza 19 y todo ese material llega a la Fundación Anselmo Lorenzo. El tema es que miembros del colectivo, de la radio o personas vinculadas a LSD no sabían que todo este archivo que hoy estamos exponiendo acá había llegado a la FAL. Por eso también son estas coincidencias de la vida en la que yo entro acá y pregunto y doy con este archivo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a un poco a intentar hacer esa trazabilidad de lo que había venido después. Y realmente lo más interesante de todo este archivo, más allá de estas intersecciones y de ver otros colectivos que la RADI y LSD guardaban y todo el material que están viendo, una de las cosas más importantes son las actas de reuniones, claro, que son las actas originales, que al final tienen un montón de memorias, un montón de nombres y una línea de militancia también de cómo se hacían las cosas en los 90, que son las que están apartadas en esa pequeña mesita que tienen detrás, en donde se puede rescatar un montón de información súper valiosa, que eso es algo que sí, en el otro archivo no se tiene. En realidad, si creyésemos en los milagros, cosa que creo que no creemos, no, lo que está aquí hoy es como un milagro. Y Lucía tuvo una epifanía cuando vino aquí y encontró los materiales, pero bueno, si permitís este tipo de lenguaje. En realidad es un naufragio. Eran personas muy jóvenes, no había la conciencia que había ahora de archivar, que bueno, que yo creo que hay conciencia de archivar, pero tampoco se hace realmente. Y en el momento en que se disolvió, cualquiera podría haber cogido lo que había allí, y de hecho hubo gente que cogió cosas porque eran hasta cierto punto suyas. Y todo, lo más importante de todo, que es lo que se ve en la exposición, es que la RADI y LSD no vivían aisladas. Estamos hablando de los tiempos anteriores a Internet,
Entonces había una red internacional y nacional de circulación, reapropiación de imágenes. De redes de conocimiento compartido. Y ellos editaban fanzines y mucha información, toda autoedición, en todos los formatos posibles, carteles, hojas volantes, hojas sueltas, invitaciones, y todo eso se intercambiaba, incluso se vendía en el rastro. Sí, creo que eso es de las cosas más importantes para destacar dentro del movimiento queer de los 90, que no estaban solas, que eran una red enorme y era una red que creo que, a pesar de no tener la facilidad de hoy en día que tenemos de comunicación, han hecho lo imposible para que desde los fanzines, ¿no?, que es algo tan underground, tan alejado del mainstream, pudiesen a partir de este tipo de publicaciones expresar realmente lo que querían decir, evadir la censura de los medios de comunicación o de las revistas más hegemónicas, poder hablar de los temas que realmente interesaban, hacer llegar a una marica de pueblo, quizás que le caía en la mano un fanzine, con algo totalmente loco para la época, ¿no?, y que entendiera que había una realidad y una identidad de la cual podía formar parte. Y esas redes de conocimiento se ven acá y se ven intersectadas porque hay muchos fanzines anarcas que hacen artículos sobre gente del movimiento queer y gente del movimiento queer que en sus fanzines publica solidaridad con casas ocupas y con colaboración contra los desalojos. Gente que se unía para sumarse, ¿no?, a la lucha antimilitarista e insumisión y de insumisión, que eso me pareció también muy interesante porque al final el colectivo queer aportó mucho al movimiento antimili y insumisos porque eran las personas más oprimidas de todas, porque dentro de esos grupos el soldado más raso era el más violentado, pero ese soldado raso tenía otra persona más que era una marica, que era más débil para poder violentar. Y eso se reivindicó bastante y además también algo que me interesó era una insumisión no solo al ejército, no solo una insumisión al Estado, desde un lado más anarquista, sino una insumisión de los cuerpos. De que no se usaran los cuerpos como maquinaria de guerra, que no se usaran los cuerpos también para ser bastardeados, manipulados, y de que el colectivo queer no iba a ceder un centímetro de piel para que se los manipulara o se los usara en pos de la voluntad del Estado y de las guerras. Eso me pareció muy potente, a costa de que se los meta presos, a costa de que tengan que pagar multas. Entonces creo que sí que hay una articulación muy grande con todo esto y para mí lo importante es que al final se piensa que las maricas y las bolleras aparecemos solo el Día del Orgullo y no, estamos en todos lados, abrazamos casi todas las causas y estuvimos siempre ahí poniendo el cuerpo desde el principio. Y eso se ve reflejado en este archivo de los 90, por ejemplo. Entonces, a partir de ahora, cuando os pregunten dónde está la documentación de la RADI y dónde está la documentación del SD, pues podéis decir que está en dos sitios. Está aquí, hay una parte del archivo muy grande y muy importante, porque está la red de intercambio de gran parte de sus publicaciones, pero también las que distribuían o las que recibían. Incluso internacionales. Sí, sí. Algunas se mandaban por correo postal o que también ha habido esta suerte, ¿no?, de que han sido dos grupos militantes que han tenido en su organicidad gente que ha podido viajar al exterior, que también quiero reivindicar la universidad pública en todo esto, porque al final fue gente que pudo tener acceso a estudiar, a tener becas de doctorado, a poder viajar afuera y traer muchas ideas del movimiento queer, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países de Europa, y de poder traer esas ideas para acá, que han sido quizás los primeros en tener una carrera universitaria en la genealogía familiar. Y es gente que ha aportado mucho también desde los propios fanzines a la teoría queer, a incluir lo queer, a incluir el lenguaje inclusivo. La RADI desde su primer fanzine incluye ya asteriscos, en otros fanzines después se usan los arrobas, en los 90. Se habla en inclusivo y creo que también, y se citan las primeras teorías queer que empezaban a trabajarse en Estados Unidos, todo eso también se trajo a España, en donde era un contexto en el que todavía no se conocían a muchas investigadoras del momento que estaban realmente marcando
una línea muy diferente también en los estudios. Estoy de acuerdo con eso, pero también haría una precisión, que es la RADI y el LSD traen los comienzos de la teoría queer a España, pero también no hay que olvidar que antes de que todo fuera tan teórico y todo estuviera tan designado, había personas que de forma natural, sin leer a Foucault y sin leer bueno, Judith Butler es posterior, yo creo, ¿no? Pero sin leer a todos estos autores, que también había gente en la RADI que los leía, o a Derrida, pues que vivían de forma natural y eran personas y que sigue existiendo todavía hoy. No todo el mundo tiene... Y todas esas confluencias se daban en lo colectivo. Había gente que venía de la universidad con muchos conocimientos y gente que, bueno, pues lo vivía de forma natural, sin necesidad de teorizar. Porque ahora yo, bueno, creo que es mi opinión, Sí, pero se ha ido desvirtuando, ya sé a dónde vas. Sí, como sí, que sí. se está teorizando todo tanto, pero que, y esto es hacia donde voy, que el archivo queer es todo archivo queer, y le ocurre, es un archivo de emociones y sentimientos, que es una expresión que no es mía, es de Anne Betkovich, porque toda la documentación que tenéis ahí no es una documentación neutra, es una documentación que implica los sentimientos y los padecimientos, pero también las alegrías y las fiestas y las amistades, los amores de muchas personas. Y con la documentación queer ocurre que cuando las personas que en su día produjeron o manejaron esos documentos se acercan a ellos, se reactivan esos sentimientos, pero como las nociones del espacio y del tiempo en las personas queer o en las maricas o como queráis decir, o bolleras, es como se va transmitiendo de generación a generación y todos esos sentimientos se vuelven a activar otra vez. Y es una de las cosas que les añade complejidad y les genera muchas tensiones. Y luego la otra cosa que quería decir, ¿por qué es tan importante después de 30 años la RADI y el LSD? Porque estuvieron en su momento a la vanguardia, a la absoluta vanguardia de lo que se hacía en un país que era todavía muchísimo más machista de lo que es hoy, si es que podemos decir eso, y mucho más homófobo de lo que es hoy, si es que sí, y sigue siendo muy homófobo. Y estar a la vanguardia implica ser un número uno. Y cuando estás a la vanguardia, lo estás en un determinado momento y lo sigues estando 30 años después. Y toda la documentación producida por la RADI y por el LSD contienen todavía una caja de herramientas que tiene que pasar de generación en generación, porque es mucho más, lo ha nombrado Lucía, es como que conocemos todos el SIDA, las acciones sobre SIDA, que eso es la parte que es probablemente más conocida de la RADI y del LSD, que replicaban acciones de ACTAP París, con el que tenían mucha relación, pero también hay una caja de herramientas que hoy en día los jóvenes no conocéis, afortunadamente, sobre la insumisión y los problemas que había con el servicio militar, y que fue una realidad que en España hubo muchísima gente que por no hacer el servicio militar fue a la cárcel o tuvieron juicios que llegaron hasta el Tribunal Supremo, y la RADI contiene una caja completa de herramientas de estrategia activista de oposición radical hacia el Estado, aparte de muchos otros temas, como la violencia, la homofobia, la representación de los cuerpos, la identidad. Me estás dando el pie. Te estoy dando el pie. No sé cuánto llevamos ya, pero no lo quiero hacer demasiado largo. Sí, solo por apuntar, justo había mucho material para trabajar y justo la identidad de los cuerpos quedó un poco relegada en esta expo. No podemos abarcarlo todo y tuve que hacer una pequeña selección temática, también acorde al espacio en el que estábamos presentando la muestra. Pero sí es verdad que
desde los cuerpos, tanto la RADI como el LSD han hecho un trabajo militante espectacular, porque realmente en esos momentos los estereotipos maricas, bolleros, eran muy basados en la heteronorma. Se ve en las revistas, van a ver algunas revistas con algunas portadas de todos hombres muy masculinos, todos depilados, todos modelos, sin ningún pelo, no hay cuerpos gordos, no hay estrías, no hay nada. Y justo ellos en la producción de imágenes han podido justamente contrarrestar y subvertir este tipo de imaginarios. Han trabajado sin proponérselo quizás, porque no era algo que estuviesen haciendo por ahí de manera tan consciente, ¿no? Han trabajado otro tipo de visualidades y acá no están expuestas fotos ni archivos como tal para que puedan ver esos antagonismos entre los cuerpos, pero sí un ejemplo muy claro para mí que está muy relacionado con la RADI, aunque no sea de la RADI, es la producción fotográfica que ustedes tienen ahí en las vitrinas. Son imágenes que no tienen nada que ver con las portadas de revista que tenemos más atrás. Son imágenes que, como decía yo cuando las analizaba, que son sujetos y son muchachos que no ponen la cara, ponen el culo. No les interesa, y no solo que ponen el culo, sino que aprovechan ese culo para hablar y dar mensajes. Y dar mensajes de ocupación, dar mensajes de insumisión, dar otro tipo de formas de expresión, de cómo mostrarse, de cómo generar otra visualidad que no tiene nada que ver con las revistas de Kogan que circulaban por la época, por ejemplo. Eso sí se puede ver un poco en la muestra, pequeñito, porque no me hubiese encantado desarrollar ese tema de cuerpos, pero quizás sea para otra expo, en donde solo se haga hincapié en ese otro tipo de cosas, porque material tenemos y mucho. Yo sobre las fotos, si me permitís un apunte, creo que hay, a la luz de esas fotos, que ahora mismo decimos que son anónimas, pero no son anónimas, porque casi nada es anónimo, ni el cantar de Mío Cid es anónimo, es simplemente que no se documentó en su momento quién lo escribió. Entonces estas fotos yo creo que tarde o temprano acabarán apareciendo los autores o sabremos quién las hizo. La aparición de estas fotos, en mi opinión, es un cambio del paradigma de lo que conocíamos de LSD y de la RADI, porque afortunadamente tenemos muchas fotos que siempre han sido, para mí, de forma muy injusta, calificadas de distintas maneras, porque una cosa que yo quiero recalcar, porque a veces se cuenta de otra manera, es que tanto la RADI como el LSD eran dos colectivos de orientación social, pero que en ambos había muchísima orientación o inspiración artística. De hecho, como que había muchas artistas vinculadas a LSD que participaron en la maquetación de los fanzines, y también había gente que luego estaba empezando o ha desarrollado carreras artísticas vinculados a la RADI. Entonces, de la RADI se conservan no tantas porque era una época analógica y era caro tener una cámara y no todo el mundo tenía cámara. Conservamos muchas fotos que son de esa tradición del álbum o de las fotos como que hemos visto todos en casa, como fotografía que yo llamaría meramente documental. Tenemos la grandísima suerte de conservar muchas fotos de Andrés Senra, que además durante muchos años se publicaban sin que... A mí una de las cosas que más me preocupaba era que se publicaban sus fotos sin los créditos, y es una cosa que se ha corregido. Las fotografías de Andrés, que ahora es artista y en aquel momento estaba empezando, yo creo que superan de lejos lo que es la fotografía meramente documental, y como mínimo pueden ser calificadas de fotografía de performance o fotografía, pero son fotografías de mucha calidad. Y luego las otras fotografías únicas que conocíamos son las dos series fotográficas. Cuando digo fotografías, para no confundirnos, me refiero a impresiones fotoquímicas, en contraposición con las fotografías impresas. Las otras dos ciclos de fotografías que conocíamos eran los de LSD, lo de escultura lesbiana y menstruosidades.
pero apareciendo estas fotos, ahora somos totalmente conscientes que dos grupos de activismo social hacían fotografía con una intención artística que, bueno, eso ya es tema de crítica artística, yo no soy crítico, pero que incidían sobre todo, y ahí es el punto principal, en la producción y circulación de las imágenes, que eso es súper importante y hay que, porque los imaginarios en la época anterior a Internet no había imágenes, entonces eran personas que se estaban reapropiando de las escasas imágenes que encontraban en revistas en papel, en las publicaciones que conseguían cuando alguien muy afortunado viajaba afuera, a Londres o a París o incluso a Nueva York, los más afortunados, y empezaron a producir los dos grupos, no solamente uno, como hemos podido ver hoy, imágenes con una intención artística en el sentido de generar un imaginario colectivo de una identidad de lo que es el cuerpo gay, de lo que es el cuerpo de las lesbianas, y lo dejo aquí. Yo creo que estamos bien, ¿no? No sé Sí. cuánto tiempo tenemos, pero yo creo que ya cortaría. ¿Puedo decir una última cosa? Y podemos redondear y lo cerramos. Así podemos seguir con la parte divertida. Yo quiero decir una última cosa solamente. Que el mayor peligro para una generación es generar un tapón en los discursos y monopolizar el discurso de lo que se cuenta. Entonces, para mí es muy, muy importante que una persona joven como Lucía haya conseguido montar esta exposición y aportar una nueva mirada fresca y diferente sobre lo que fueron unos colectivos que dejaron de trabajar o de luchar hace prácticamente 30 años. Creo que es muy importante que convivan las dos visiones y que nunca nos olvidemos del pasado, de toda la gente que ha fallecido en este tiempo, porque hay gente que ya ha fallecido o gente que, bueno, que está en situaciones más precarias o diferentes, pero al mismo tiempo es muy importante dar paso a gente nueva. No solamente Lucía, sino cualquier persona que se pueda acercar a los archivos, porque son un bien público. La FAL, el Reina, cada uno con su estatus diferente, son instituciones mediadoras, solamente mediadoras, que ponen a disposición del público y la sociedad todos estos materiales para que sean reutilizados, reinterpretados y que sigan teniendo mucha vida. Exacto. Así que cualquier persona que quiera acercarse a estos archivos están disponibles para todo el mundo, que era lo importante. Esto simplemente es un acercamiento y una activación. Todo el material que ven acá ha sido sacado de los fondos de la fundación. Hay más material del que tenemos expuesto, obviamente, que por cuestiones físicas y de tiempo no pudimos mostrar, pero bueno, con el tiempo también es una iniciativa para seguir activando archivo y que sepan que como está siendo mi casa, puede ser la casa de cualquiera y que cualquier investigador o cualquier curiosa que quiera venir a mirar puede venir y que la gente de la FAL va a estar predispuesta a colaborar en lo que sea. Así que por no darle más vueltas, que sé que se nos va a quedar un montón de cosas en el tintero, pero no quiero hacer de esto un podcast extremadamente largo. Agradecer a toda la gente que vino, agradecer esta red que tenemos de mamarrachas, que nos apoyamos, que mañana ojalá nos crucemos en el Orgullo Crítico también, que cada día sigamos siendo más. Y gracias a estos espacios asamblearios populares y de trabajadoras, que me parece para mí un orgullo poder tener esto acá y no en el Reina Sofía. Yo estoy encantado, estoy encantado de que esté aquí. Sí, así que al final es eso, ¿no? Somos las nietas de las obreras que no pudieron matar y acá estamos dando por culo. Así que muchas gracias a todas por venir.